Listo, a ver, avanzamos, que no estábamos actualizados. Hola chicos, esta vez vamos a hablar sobre la multiplicación de fracciones, pero haremos un pequeño recordatorio antes de iniciar, puesto que debes de recordar cómo está formada una fracción y utiliza dos. Hola chicos, hoy trabajaremos y comentaremos sobre multiplicación de fracciones, para lo que tú deberás de recordar que una fracción está formada por dos números, los cuales están uno sobre otro. Es decir, el número superior va a llamarse numerador y el número inferior va a llamarse denominador. Esto quiere decir que las fracciones tienen dos partes, una llamada numerador y uno llamado denominador. Para multiplicar las fracciones depende del tipo de fracción que tú vayas a utilizar. Hay 4 procedimientos. Terminan utilizando un método lineal, pero los primeros van a ser más sencillos. Es decir, tenemos uno que se va a realizar con fracciones propias que multiplican la fracción propia. Otro procedimiento va a utilizar el número entero que va a multiplicar a una fracción propia. Otro va a ser un procedimiento que implique multiplicar fracción mixta por fracción propia. Y finalmente, otro procedimiento para multiplicar fracción mixta por fracción mixta. Ahora sí, ¿qué es lo que debemos hacer? En los cuatro, en las 4 maneras de multiplicarlos, al final vas a hacer una multiplicación lineal. Es decir, vas a multiplicar el numerador de una fracción por el numerador de la otra fracción. Cuando hayas hecho esto y obtenido el resultado, vas a completar multiplicando el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y obtienes el resultado. Los dos resultados van a formar una nueva fracción. Y bien, en mi primer procedimiento o la primera manera va a ser el de fracción propia por fracción propia. Es decir, recuerda, una fracción propia es aquella cuyo numerador es más pequeño que el denominador, es decir, podemos representarla con un entero. Y en esta, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicar directamente los numeradores por los numeradores de la otra fracción, perdón, el numerador de la fracción, de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y una vez que ya tienes obtenido el resultado, en este caso 3 por 7, que nos da el 21, nos vamos a ir a multiplicar denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, en este caso 2 por 4, que nos dan 8 y obtenemos una nueva fracción. Esta fracción es 21 octavos, de manera directa. Es decir, volvemos a multiplicar numerador por numerador y vamos a obtener una nueva fracción. Es decir, 6 por 5 nos dan 30 y después vamos a los denominadores
que son 7 y 9. 7 por 9 nos van a dar 63 y llevamos a 30/63. En la siguiente fracción utilizas el mismo procedimiento. Numeradores primero, 3 por 9 que nos da 27 y luego los denominadores, 10 por 7 que nos dan 70, con lo que obtenemos 27/70. La última fracción es el mismo procedimiento. Numeradores primero, 13 por 5 que nos da 65 y 9 por 12 que son denominadores en segundo momento. Esta multiplicación de 9 por 12 nos da 108, con lo que obtenemos 65/108. Ese procedimiento pues es el más sencillo que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al segundo, que también resulta muy sencillo. Aquí vas a multiplicar un entero por una fracción propia. Es decir, al entero que no tiene denominador, obviamente, le vamos a agregar el número 1 como denominador, para que el número entero quede como numerador. Y entonces procedamos a hacer el mismo procedimiento anterior, una multiplicación lineal, como en el siguiente caso. Fíjate bien, tengo 5 enteros por 3 sextos. Si yo te dije que tenemos que agregarle al entero el número 1, queda de la siguiente manera: como numerador el 5 y como denominador el 1. Y entonces multiplico de manera lineal. 5 por 3, que me da 15, y 1 por 6, que son los denominadores, que me van a dar 6. Y entonces obtengo 15 sextos. Bien, sencillo, ¿verdad? Ok, aquí empieza la parte que podría conflictuarnos un poquito. Porque cuando multiplico una fracción mixta, que recuerda, una fracción mixta es la que está formada por un entero y una fracción. Un número entero y una fracción. Y en este caso voy a utilizar una fracción mixta que va a multiplicar a una fracción propia, por lo que voy a necesitar convertir la fracción mixta a una fracción impropia que va a multiplicar a la fracción propia. Fíjate, es muy sencillo. Tenemos el denominador de la fracción mixta, que es el 3, y que va a multiplicar al número entero. Una vez que hayas multiplicado el denominador por el número entero, vas a sumar el número que se encuentra en el numerador de esta fracción mixta. Es decir, tengo 3 como denominador que multiplica 5, que es entero. 3 por 5 me va a dar 15. ¿Ok? Y yo voy a agregarle, a sumarle 2, que es el numerador. Entonces, si ya tenía 15 y le tengo que sumar 2, me van a quedar 17. ¿Ok? Esto me permitió convertir mi fracción mixta a fracción impropia. Y recuerda, fracción impropia son las fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador, por lo que necesitamos más de 2 enteros para poder representarlas. ¿Ok? Entonces, una vez que tú ya obtuviste tu fracción impropia, ahora sí, vamos a multiplicar por nuestra fracción propia. Y tengo aquí la multiplicación, recuerda, es lineal. Quiere decir que
multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso tengo como numeradores 17 y 3 y vas a multiplicar 17 por 3 que te da 51 y después voy a multiplicar los denominadores. En este caso tengo a 3 y a 6 como denominadores. 3 por 6 me da 18 y obtengo mi nueva fracción, 51/18. No resulta tan complicado y además es muy sencillo. Y ahora llegamos a la parte que es más, digamos, complicada por que tienes que estar convirtiendo. Con el procedimiento anterior, el que te enseñé para convertir fracción mixta, pues lo vas a utilizar en las dos fracciones. Es decir, vas a convertir la fracción mixta en una fracción impropia. Y como son dos fracciones, pues vas a repetir el procedimiento. Recuerda, multiplicas el denominador de la fracción mixta, lo multiplicas por el entero y luego le sumas el numerador de esa fracción. En este caso, 4 por 2 me da 8, más 2 me dan 12, que van a multiplicar a la siguiente fracción, que son 3 enteros con 3 medios. Vamos a multiplicar el denominador por el entero y le sumo los 3, que es el número que está como numerador. Entonces tengo 2 por 3 me da 6, más 3 me dan 9. Yo sumo el 10 que me resultó, más los 9 y, yo multiplico el 10 por el 9 y me va a dar 90. Igual voy a pasar como denominadores al mismo denominador. Si tengo el denominador en la primera 4, yo vuelvo a pasar ese denominador y el denominador de la segunda fracción también se pasan tal cual. Después los multiplicamos. 4 por 2 me da 8, con lo que obtengo 90 octavos. ¿Ok? Bien, este procedimiento es un poquito más laborioso. Nada más recuerda, los denominadores, tanto en la fracción donde se multiplican fracción mixta por fracción propia, el denominador pasa igual. Hago mi procedimiento, multiplico un denominador por entero, le sumo el numerador y eso me va a dar un nuevo numerador, pero el denominador sigue siendo el mismo. Yo lo paso tal cual. Y ese procedimiento lo voy a utilizar para fracción mixta. O sea, estamos haciendo una conversión. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, multiplicar por fracciones es muy sencillo. Así que, pues, adelante, suerte y recuerda, aquí es importante que tus tablas de multiplicar las tengas bien memorizadas, que las estés trabajando de manera continua para que puedas hacer una resolución de tus fracciones de forma más rápida. Nos vemos.